Buen día, hermano. Es un gusto encontrarnos también de esta manera virtual. Eh, Tuvimos que realizar un viaje con mi esposa. Por razones de fuerza mayor no podemos estar de manera presente. Pero quiero compartir con ustedes una clase más sobre lo que hemos estudiado los últimos domingos en la escuela bíblica. Muy interesante, por cierto. Eh, Recuerdan que estuvimos estudiando y comenzamos con lo que significaba canon, ¿no? Canon es un significado sencillo. Recuerdan que quería decir toda esa lista de libros que pertenecen a la Biblia. Pero también la pregunta era ¿de dónde sale esta palabra canon? ¿No? Es una palabra tomada desde el hebreo y del griego canon, que significa de alguna manera una regla, un patrón, una forma de medir. Y para nosotros los cristianos dijimos que es una regla de fe. La Biblia es una regla de fe. Ella nos guía, ella nos orienta, ella nos instruye. Eh, para los cristianos es una regla de fe. Toda la escritura, ¿no? De ella depende todo nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, como dice la Biblia, ¿no? Que siempre nos exhorta que ya no seamos niños fluctuantes y también que también estemos firmes en lo que es la escritura para que no seamos llevados por cualquier corriente. ¿Por qué canon? Actualmente estudiamos también las primeras clases que la Biblia hace una advertencia en Deuteronomios 4.2, ¿no? Donde dice no debemos o no se le debe añadir ni quitar nada a lo que está escrito. También agregamos que nuestra Biblia actual, nuestro canon, ¿sí? Con el cual nosotros venimos a la iglesia y lo estudiamos en nuestra casa, tiene 39 libros, el Antiguo Testamento, y justamente su origen es la Biblia hebrea o Tanaj, la cual tiene menos libros porque, como dijimos en la clase, podemos que ellos concentraban en un solo rollo los libros como Primera, Segunda Samuel, Reyes, Crónicas, y nosotros tenemos ahora dividido en primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y ellos tenían comprendido de alguna manera todos en un solo rollo, al igual que los profetas, no divididos en profetas como tenemos nosotros, en profetas mayores y profetas menores. También estuvimos viendo, de alguna manera, que el Antiguo Testamento, dónde está la primera referencia bíblica o la primera referencia en cuanto a una escritura escrita. Y lo encontramos en los 10 mandamientos con las tablas de Moisés. No vamos a hacer hincapié sobre el mismo tema, pero recuerden que Moisés subió, estuvo con Dios, Dios le entregó las primeras tablas con los 10 mandamientos, escrito, dice la Biblia, con el dedo de Dios, y dice también en Éxodo, ¿no? Que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Luego el pueblo, cuando Moisés descendía, encontró a un pueblo inmerso en pecado, en idolatría, en un comportamiento hostil y rebelde hacia Dios, lo cual conllevó a que Moisés reaccionara de una manera airada, se enojó, ¿sí? Y rompió las tablas. Pero sigue diciendo el libro de Éxodo, ¿no? Y allí encontramos el atributo uno de los atributos de nuestro Dios, el amor, que Dios es misericordioso, y dice que Dios perdona a millares, es misericordioso con muchos, y que perdona la iniquidad de las personas. Y en este sentido intercede Moisés, ¿no? Y pero las cosas no quedan como antes en cuanto a que le entregó todo a Moisés ya hecho. En esta oportunidad Moisés, por su comportamiento también, ¿sí?
Dios le da una orden de acuerdo al libro de Éxodo. Le dice, alízate 2 tablas. Primero el esfuerzo de Moisés. Ahora subí nuevamente al monte. Y allí voy a escribir, dice, en la primera parte dice Jehová. Pero la segunda parte, sí, también dice, una vez que estaba Moisés, escribe tú, Moisés, lo que yo te voy a decir. Vemos y encontramos que utiliza en este sentido Dios a Moisés para poder escribir las dos tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué representa también esto para nosotros? Que, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en esa inspiración quiere decir que Dios la sopló, la dictó, ¿sí? Estaba en la mente de él, la dijo, y utilizó los recursos y lo natural que tenemos los hombres, como nuestro idioma, nuestra escritura, para poder ser evidenciada, ser transmitida y comunicada a su creación, que somos nosotros. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios en su palabra también desnuda, de alguna manera, quiénes somos nosotros, ¿sí? Pecadores, que no estamos al estándar del Dios santo, ¿sí? Pero Él quiere por su palabra guiarnos y eso es lo que quería hacer con el pueblo. Estudiamos también que dónde tenía que depositarse la palabra de Dios. Y Dios le dio instrucciones claras a Moisés en el libro de Deuteronomio. Eso lo van a ver ustedes en un papel que le van a entregar ahora, ¿sí? Luego nuestros hermanos. Donde dice que el arca, la escritura, las tablas, debían colocarse en el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el tabernáculo, también confeccionado, cuyo diseño también se lo dio el Señor. El tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar de adoración y un lugar de sacrificio del pueblo. Y el arca del pacto, ¿sí? Con una confección que es una caja, ¿sí? Bañada totalmente en oro. Allí estaba la palabra de Dios. Y no en cualquier lugar del tabernáculo, estaba en el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, que era Aarón, en ese contexto. Ahora, el arca van a encontrar ustedes, y luego cuando terminemos este video van a encontrar referencias y van a trabajar un poco. ¿Qué significa esto de que la palabra de Dios estaba en el tabernáculo, pero estaba en el arca? ¿Qué significa para nosotros, de acuerdo a los versículos bíblicos que vas a tener ahora en tus manos en poco tiempo? Pero seguimos estudiando, luego que después de los 10 mandamientos está la autoría de otros libros que relata también, y tenemos evidencias internas dentro de la Biblia, en el libro de Éxodo, que es el Pentateuco. Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Pente, 5, Teujos, tomos, ¿sí? Es un libro con 5 tomos, significa, ¿no? Para el pueblo hebreo actualmente es la Torá, o Toraj, ¿sí? Que es ley, instrucción o enseñanza, que significa. La autoría de Moisés está confirmada también, y lo confirma en el libro de Nehemías, ¿no? Cuando Esdras y Nehemías leyeron a la congregación los libros de Moisés. Dice y es tremendo lo que transmite cuando dicen que leyeron en el pueblo la ley de Moisés, que estaba escondida, oculta, no, de alguna manera, porque el pueblo estuvo en cautiverio y podía gozar de una libertad por el momento, y que encontraron por el sacerdote Esdras y por el gobernador, que le dicen Nehemías, leyeron
los libros de Moisés. Y dice que fue tremendo esa situación, ese momento inolvidable, me imagino, porque está escrito en la Biblia, que el pueblo, cuando leían el libro de Moisés, la palabra de Dios, lloraba. ¿Sí? Para nosotros tiene que tener una representación que cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces la Biblia, con nuestros actos, nos confronta. Ahora, pasamos después del Pentateuco, hablamos de los libros históricos. Los libros históricos, la ley, los libros históricos Josué, seguime, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Es lo que estamos estudiando también en la introducción de la escuela bíblica que hacen nuestros hermanos. Pero ¿por qué es importante que comenzamos haciendo una introducción con Josué, Jueces y Ruth? Son periodos anteriores a que Israel pueda ya tener lo que pedían tanto. Queremos un rey como tienen todos los pueblos. ¿Qué sucedía en esa época? Lo primero que narran es que el libro de Josué, no, justamente está adjudicada la autoría a Josué, y Josué es el sucesor de Moisés. Y no solamente el sucesor de Moisés, sino que fue el elegido por Dios para introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué tierra prometida? A la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra que fluye leche y miel. Y allí estaba este líder, Josué. Pero ¿por qué es importante en el canon este libro de Josué? Porque Jehová lo primero que le dijo a Josué, ¿sí?, al momento de poder tomar y hacerse cargo de un pueblo duro de servir, dice Josué 1:8, ¿no? Recibió primero la instrucción de Jehová. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Qué referencia, ¿no? Para que haga todo conforme, no lo que me parece a mí, todo conforme a lo que en ella está escrita. Entonces, y habrá una consecuencia, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante, ¿no?, que todo lo que Moisés lo primero que recibió es que todo lo que tenga que hacer está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Él no era un arrogante en cuanto a decir, bueno, yo voy a incorporar más cosas, más libros, más palabras a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos y al Pentateuco de Moisés, sino que Dios, en su misericordia, en su sabiduría, ¿sí?, y confiando en lo que era Moisés, utilizó a Moisés también, a Josué, para transmitir verdades bíblicas y revelarse a sí mismo. Y una de las evidencias es Josué 24:26, que dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. 24:25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y le dio estatutos y leyes en Siquem. El 26 es importante, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Nuevamente la Escritura es inspirada por Dios
y entregada a Josué para escribirla. Una historia, un estatuto para obedecer. Y comienza una vida distinta, así un tema de transición donde un pueblo ya que estaba en el lugar de la tierra prometida, entrando a la tierra prometida, y deja a Dios su palabra por intermedio de Josué, y Josué muere a los 110 años. Pero dice algo para nosotros los contemporáneos, por así decirlo, que dice que escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué daba su último discurso antes de morir. La palabra debe permanecer. La palabra no se muere, es verdad, es viva, es eficaz. La palabra piedra tiene un significado espiritual muy profundo para nosotros los cristianos hoy en día, ¿sí? Como Jacob. Jacob dice en Génesis 28, 18 al 22, ¿no? Dice que tomó una piedra, se levantó y la tenía de cabecera. Tomó esa piedra, dice, y derramó aceite en ella, dice Jacob. Génesis 28, 18, 22. Y esa piedra, él la puso como señal, y será casa de Dios. Para nosotros hoy la piedra, ¿sí?, nos marca que debemos aferrarnos a la palabra de Dios, que es testigo fiel de Dios, de lo que está escrito, ¿no? La piedra muestra la historia del pueblo y lo que debía ser de ahí en adelante. Por eso testigo, la piedra va a mirar, va a observar, va a velar, ¿sí?, nuestros actos, y debemos obedecer la palabra de Dios. Para nosotros marca el perdón y la libertad del pecado, la libertad de la muerte eterna, y ahora tenemos vida eterna. La piedra es estar en la verdad. La piedra es una fe salvadora. La piedra es la roca o fundamento de nuestra fe. Cristo es la piedra angular. Entonces, Cristo es la piedra viva, dice Primera de Pedro 2:4. Ahora, también, luego de Josué, del libro de Josué que marca esa historia, viene otro libro, que es el libro de los jueces, ¿sí? Libro de Jueces. Es un libro interesante porque marca también una transición luego de la muerte del líder Josué. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran líderes, ¿no?, y reciben el nombre sobresaliente de jueces. En hebreo es Safetim, personas puestas por Dios en momentos muy difíciles del pueblo. Ahora, hay una aclaración: no eran reyes, sino eran administradores de justicia, pero por sobre todo dice la Biblia que eran libertadores y gobernadores. Mirá lo que dice una referencia a Jueces 3:9. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otonel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Uno de los espías, uno colaborador firme también y amigo de Josué. Bueno, jueces hubieron varios, como Otonel, Ohad, Barak. ¿Te suena Gedeón? Sí. Jefté. También Sansón, la historia de Sansón como juez. Y vos dirás, ¿Sansón era un juez? Sí, Sansón era un juez, un libertador. Y tiene su historia y su referencia espiritual muy fuerte para nosotros hoy, que algún día sería lindo estudiarlo a Sansón. Hay otros jueces también llamados jueces menores. Y hubo jueces anteriores a la monarquía, ¿no?, que son importantes, vigentes también a la monarquía de Israel. Jueces como Elí y Samuel también eran profetas. Y esta palabra profeta ya anda acordándote. El propósito de este libro de Jueces
No tanto son los aspectos históricos en sí, sino son las distintas lecciones espirituales que nos marca. ¿Por qué? Porque es demostrar la personalidad, el carácter de Jehová, que Jehová es santo y castiga a su pueblo por sus pecados. Siempre buscamos una causa nosotros porque Jesús, para que Dios muchas veces nos disciplina y nos enojamos, pero la disciplina es un bien para nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos, ¿no? Ahora vos fíjate qué interesante que es este libro, porque el pueblo caía y caía, el pueblo volvía a la idolatría, y dice, no, Jueces 2, del 11 al 23, pero te leo un versículo, dice, el 2, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Pero ¿qué pasaba? Dios levantaba un libertador, los libraba. Dios siempre está la misericordia, el amor de Dios, el cuidado de Dios, pero nosotros siempre vamos, mira, aceptamos y luego nos parece que somos de mente frágil porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y mira lo que dice Jueces 2:19, mira y marcalo. Más acontecía que al morir el juez, ponía un libertador, un gobernador, estaban un poco en paz, los liberaba, estaban bien, pero moría ese juez, dice, más acontecía que al morir el juez, ellos, el pueblo, volvía atrás y se corrompían más y más. Y hay algo interesante. Vos fíjate, buscar Jueces 2:19. Las generaciones, lo que pasa con las generaciones muchas veces. Dice, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más, pero más que sus padres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni sus obstinados caminos. Qué interesante que es este libro, ¿no? ¿Por qué estamos analizando este libro también? El Génesis, estudiamos desde el Génesis todo lo que el pueblo ha pasado, ¿no? Todas las bendiciones, el cuidado del Señor, la disciplina del Señor, pero parece que el pueblo, nosotros nunca aprendemos, ¿no? Ahora, el otro libro que interesante, y con esto vamos a ir cerrando un poco, para pasar a luego cuando tengamos tiempo, y en vivo, poder estudiar los libros, seguir con los libros históricos, pero con la parte de la monarquía, ¿sí? Bueno, un libro interesante es el libro de Ruth. ¿Lo has leído? ¿Sí? Revela la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mirá Mateo 1:5 del Nuevo Testamento, por eso estamos haciendo este camino, ¿no? Ruth a Mateo, del Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obel, y Obel a Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. El Mesías iba a descender de una mujer gentil como Ruth. La misión de Jesús sería universal para los gentiles. Este libro es maravilloso, porque la misión de Jesús sería universal para los gentiles piadosos. La autoría del libro de Ruth se desconoce, ¿no? Pero fue escrito supuestamente en la coronación del rey David. Muchos escritores y teólogos ven a esta historia como un hermoso cuadro de Cristo, ¿no? Él habla del Redentor. El Redentor que tomó una novia gentil, como Ruth, vos, convirtiéndose en el esposo redentor de una gentil.
nosotros, su iglesia, nosotros los gentiles, fuimos alcanzados por el Redentor. Y esta palabra redimir en el libro de Ruth aparece, creo que más de 20 veces, ¿no? Que es, en el hebreo es Jaal, y es Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Gentiles, alcanzados por la misericordia de Cristo, de Dios, salvados por Cristo. Integramos, ahora somos parte de su pueblo. El creyente esclavo y siervo del pecado ahora es redimido, igual que Ruth, y puede reposar. Podemos reposar en los brazos de nuestro Señor. Somos su iglesia, gentiles redimidos por Cristo. Este libro termina con la genealogía de David, el rey. Y Ruth es la bisabuela del rey David. Ahora, termina este periodo, ¿sí? Josué, jueces y Ruth, y comienza una etapa monárquica, ¿sí? Pero aquí siempre están presentes dos figuras, o una figura, porque lo vamos a unificar. Y en el Antiguo Testamento, no te sorprendas, ¿sí? Porque aquí aparece fuertemente la figura del profeta. Pero en el Antiguo Testamento nos podemos sorprender porque aparece la palabra vidente, como también profetas. Tiene la raíz hebrea Naví o Nabji, ¿sí? Que aparece unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Significa el que es llamado, o uno que es llamado. Otra es la palabra Ra'aj, que da la idea de ver, ¿sí? Ra'aj, que da la idea de ver, que traducido es vidente en castellano. Pero la traducción al griego unificaron estos dos conceptos, ¿no? Naví y Ra'aj las unificaron y tomaron la palabra hebrea Naví nomás y del griego la llevaron a la palabra profetes, que quiere decir alguien que habla en nombre de. Entonces, profeta, es alguien que habla en nombre de. En este caso era un hombre que hablaba en nombre de Dios. Dios le revelaba cosas y no se le daba. Y Dios le revelaba su palabra. Y Dios anunciaba, él también miraba al pueblo. Y acá encontramos la figura del profeta Samuel, quien fue el que ungió al primer rey, Saúl. Y quedamos acá, por ahora, ¿sí? con media hora de clases en esta parte para poder introducirnos cuando podamos a los demás libros y seguir estudiándolos. Ahora, nuestros hermanos les van a entregar un resumen, ¿sí? De las primeras dos clases y una actividad que van a tratar de resolverla en grupo, ¿sí? No es difícil, está claro, pero es para que vos puedas tener y llevarte a tu casa y poder incorporar a tu conocimiento, pero por sobre todo que sea aplicativo esto a tu vida cristiana. Quiero dejarte un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y que puedan trabajar junto a nuestros hermanos allí en la iglesia. Que el Señor los guíe en este tiempo. Gracias.